Nos encontramos en el Centro Arqueológico de Mesa Redonda. Es un pequeño complejo arqueológico que queda el camino del Capañán. Eh, este sector estaba dedicado a la adoración del choclo, como lo conocemos aquí. Ustedes también lo pueden conocer como elote, creo que en México, mazorca. Entonces es un centro arqueológico pequeño. El nombre deriva de esta pequeña roca de forma circular que ustedes pueden apreciar, ¿no? A ver, un rato vamos a entrar. ¿No? De esta pequeña roca casi circular. De ahí el nombre de Mesa Redonda, ¿no? Ustedes pueden ver el tallado. ¿Y por qué adoración al choclo? Justamente por esta enorme roca que, bueno, según algunas investigaciones, estaba recubierto de oro y plata de forma de justamente de la mazorca, ¿no? O del elote o del choclo, como lo conocemos aquí. Y desde aquí se puede apreciar también la ciudad de Cusco. Está algo temprano, está algo silencioso, ¿no? Entonces, continuamos con la caminata y por esta parte del Capañán. Justamente hemos venido por ese sector de San Blas, ¿no? A ver, ahora vamos a continuar. Ustedes lo que pueden apreciar es parte de este pequeño complejo arqueológico. Bueno, algunos muros incas que todavía se mantienen.
la planta típica de aquí, que es la queuña, ¿no? Es un árbol que solo crece en la serranía de Perú, sobre los 3000 metros de altura. Estamos yendo también, siguiendo el Capañán, al otro pequeño centro ceremonial, que es de Tetecaca, ¿no? El nombre es en quechua, que tal vez en la descripción se les va a dejar. ¿No? Poco a poco la ciudad del Cusco se va haciendo un poco más pequeña. ¿No? Estamos en la pista. Bueno, esto también vendría a ser una huaca, solo que está separado por una valla. Ahí está el otro centro arqueológico. Es pequeño, un pequeño recinto, ¿no? Y lo más curioso de todo este sector es que este es un pequeño bosque de queuñas, que es la planta nativa de aquí. Bueno, esto pertenece ya al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, que es un recinto mucho más grande, más amplio.
Son pequeños lugares que uno puede visitar cuando se encuentra en la ciudad del Cusco. No está lejos. Si uno tiene ese espíritu aventurero, pues lo puede realizar, ¿no? No hay mayor inconveniente. Son piedras talladas. Y bueno, obviamente que aquí todavía sigue haciendo está haciéndose algún tipo de pago, ¿no? Lo típico de acá de la serranía es el pago. Y lamentablemente utilizan estos sitios para realizar ese tipo de eventos, ¿no? O situaciones. Bueno, como ustedes pueden apreciar, el tallado es en roca viva, como dicen, ¿no? No hay ningún tipo eh, de movimiento de piedra. Simplemente encontraron y tallaron, como ustedes pueden ver aquí. El tallado siempre viene a ser intacto, ¿no? Fino. Hasta ahorita, después de casi 500 años, todavía se puede presenciar la intervención de la mano del hombre, ¿no? Que no ha podido ser todavía, no se ha podido borrar, ¿no? Obviamente el tallado es muy fino. Para hacer uno de estos tallados, pues miren, ¿no? Debieron de utilizar algún tipo de instrumento, pero recordemos que los incas no conocían el metal como instrumento, como el hierro o las herramientas que posteriormente vinieron con los españoles. Simplemente tallaron esto con piedras, ¿no? Con piedras mucho más resistentes y más fuertes que esta. De ahí que algunos dicen que, bueno, que vinieron civilizaciones avanzadas, cosas así, ¿no? Teorías, simplemente que cada uno tiene, ¿no es cierto? O ha tenido. Es de pensar que en la actualidad pues no se puede replicar ninguna de estas técnicas, es casi imposible, o imposible por no decir, ¿no? Si ustedes pueden ver, seguiremos un poco más. Wow, me puse con esta espina, pero bueno, wow, sí que dolió, pero bueno. Aquí está la ciudad del Cusco. Bueno, el nombre original del no es Cusco. Este sector donde está enclavado ahorita la ciudad se llama el
el Valle de la Camama, ¿no? Estaba poblado por una cultura llamada los Quilques, los Marcavalles, que es en la parte de abajo, hacia el collado. Entonces los incas vinieron de este sector, ¿no? Entonces que los incas no son oriundos de la ciudad del Cusco, vinieron de otros sectores. Durante mucho tiempo conquistaron o sometieron a la población de este valle, que como les dije se llama Acamama, ¿no? Poblado por los Quilques o los Marcavalles, que bueno, en la parte o en el distrito de Huanchac hay un centro arqueológico todavía de la cultura Marcaval, un pequeño mural. Entonces los incas simplemente vinieron, sometieron a los pueblos y modificaron este sector. ¿Por qué este sector? Este sector es muy fértil, de tierra negra, entonces es propicio para la agricultura. En medio de la ciudad existen dos ríos que los hace un valle fértil. Entonces cuando vinieron los incas, bueno, llamémosle así, una vez que sometieron empezaron a construir. ¿Dónde comenzaron toda esta historia? Pues en el barrio de San Blas, en el valle de San Cristóbal, que ahí está el templo a Manco Cápac, ¿no? Entonces el primer templo, que posteriormente se les va a estar mostrando, ¿no? Vamos a continuar por el Capacñán. Es un pequeño camino este sector, ya es bosque. Antiguamente este sector era una hacienda. Con la reforma agraria pues pasa a la población, pero nadie puede en sí, se podría decir, el dueño es el Estado, ¿no? Nadie puede tocar o nadie puede construir en este sector nada, ¿no? Todavía queda restos de la hacienda que bueno, la hacienda, ¿no es cierto?, de este sector. A ver, vamos a tratar de ir por aquí, ¿no? Este bosque es lleno de eucalipto, la planta que trajeron los españoles para empobrecer la tierra de este sector y de muchos sectores en Cusco, ¿no? Entonces este es el muro del parte de la hacienda que todavía queda en pie. Tengo entendido que todavía está habitada, ¿no? Imagino que es el cuidante. A ver, vamos a tratar de ir a la puerta, porque recuerdo que tiene en la puerta principal la fecha, ¿no? La fecha en la cual se construyó la hacienda, y que en muchos lugares todavía los hay.
¿no? Ustedes pueden ver de acá la ciudad del Cusco todavía. Allá está la puerta, oh, no se ve. Sería la puerta principal de la hacienda, ¿no? Entonces allá al frente está el Centro Arqueológico de Enco, ¿no? Es un lugar por el donde posteriormente se va a ir. A ver, por aquí creo que se puede ver mucho mejor todavía. No, no hay paso. No, no hay paso. Oh, está cerrado todo. Bueno, continuamos. Bueno, nos vamos a dirigir al Centro Arqueológico de Kusilchayok, ¿no? Kusi significa mono, Chayok lugar, ¿no? Lugar del mono.
Existen pequeñas zonas aquí en la ciudad de Cusco donde ustedes pueden ir tranquilamente sin necesidad de pagar un boleto turístico. Por ejemplo, está el Centro Arqueológico de Cusillichayo, Mesa Redonda, ¿no? Entonces, existen pequeños lugares donde ustedes pueden ir. Bueno, ya, por ejemplo, que nuestro objetivo es el Centro Arqueológico de Tambomachay, ¿no? Ahí sí hay que entrar con boleto turístico, ¿no? También al Centro Arqueológico de Pucapucara. Pucapucara es el único cuartel militar inca que se tiene registrado, ¿no? Al menos en la zona es el único centro arqueológico de tendencia militar. Es como un fortín, un pequeño fortín, pues, que lo vamos a estar viendo posteriormente, ¿no? Entonces vamos a continuar. Este es un pequeño bosque de eucaliptos. Un poco cansado, todavía se escucha las aves. Es temprano, ¿no? Imagino que es si no mal recuerdo, pues puedo calcular que es las 6 de la mañana. Una característica de nosotros, de la sierra, es que nuestras actividades las realizamos a tempranas horas, ¿no? Estamos despiertos algunos desde las 4, 5 y media de la mañana, ¿no? En otros lugares, imagino que por el calor o algún otro factor, comienzan sus actividades un poco más tarde. Pero bueno, esa es una costumbre de cada pueblo, de cada sector, de cada ciudad. En la sierra pues se acostumbra a eso, ¿no? Estar despierto desde muy temprano, ¿no? Es una pequeña subida. Aquí se perdió completamente el camino. No hay registros de por dónde iba el Capacñá. Bueno, salvo que tendrían que excavar todo, tumbar todos estos árboles, cosa que está prohibida. Al menos por ley está prohibido. Bueno, este pequeño camino lo hicieron nuestros amigos ciclistas, ¿no? Ellos también practican deporte en este sector y bueno, modificaron este pequeño sector sin alterar o romper algo, ¿no? Y eso es bueno, porque también generalmente los que hacen downhill son los que bajan por este sector. Bueno, aquí tenemos también un amigo perruno que se despertó temprano, ¿no? Ellos están muy despiertos desde muy temprano, ¿no? Aquí está nuestro amigo Firulais, ¿no? Ya estamos saliendo de este pequeño bosque. Ahí viene, o ahí está nuestro amigo canino. Debe ser de aquí, por aquí, nuestro amigo.
Y bueno, vamos a encontrar el otro camino del Capajñán que se dirige por este sector, al cual vamos a entrar, ¿no? Allá está el pastoreo, ¿no? Las personas del sector que tienen caballos, ovejas y vacas, ¿no? Y ahí haciendo presencia nuestro amigo Firula, ¿no? Y allá ya saliendo el sol. Vamos a ir al camino principal del Capajñán. A ver si podemos entrar por aquí. Bueno, sí, no se debería de entrar por aquí, pero este es un muro que no lo pudieron reconstruir, ¿no? Ahí está. Este es el otro camino del Capajñán, ¿no? Ustedes ven, también por el otro sector se puede ver. Son dos caminos que se unen. Y allá es un pequeño, una APB. Es que se llama Villa San Blas. Entonces vamos a continuar por el camino principal, ¿no? Obviamente, antiguamente pues esto no era así, pero con el pasar del tiempo se olvidaron y bueno, trataron de reconstruir cómo posiblemente había sido este camino. Es un poco extenso esta caminata, ¿no? Pero bueno, vale la pena documentar este tipo de lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí está un acueducto inca, ¿no? Que se supone que todavía debería estar funcionando, pero bueno, la sequía ha hecho de que esté así, ¿no? Si ustedes ven el acueducto,
va por aquí, todo este sector, y voltea por ahí, ¿no? El problema radica pues de que no hay lluvias, entonces no hay lluvias y bueno, se secó. No, estamos aproximándonos ya al centro arqueológico de Kusilchayo, ¿no? Entonces todavía hay una figura que en tiempo de la conquista fue destruida parcialmente, eh, ya que según los españoles pues eran ídolos. El tema de la idolatría en la época virreinal era muy fuerte, sobre todo en los primeros años, con el virrey Toledo, ¿no? Quien dio la ley de idolatrías para la destrucción total de las huacas, ¿no? O imágenes profanas, según ellos. No hubo una restitución, no los incas, los antiguos pobladores de esta zona, pues creían, representaban sus imágenes en rocas, ¿no? Y los católicos o los españoles creen en ídolos de yeso, o sea, no hubo mucha diferencia, ¿no? Solo que de ellos era más, en caso de los católicos, pues era más humano, ¿no? Las figuras. No, nosotros representamos, por ejemplo, a nuestra triada, nosotros tenemos tres mundos. El mundo de los dioses, representada por el cóndor, que es una ave de las alturas. El mundo de los dioses, o también llamado Hanampacha, ¿no? El mundo del Keipacha, ¿no? El mundo de los vivos, representado por el puma que mora los cerros o las montañas, ¿no? Y el Ukupacha es el mundo de los muertos, el subterráneo, ¿no? Representado por la culebra, ¿no? Pero recordemos que en la religión católica la culebra es el demonio. Entonces, bueno, hubo unos detalles que hicieron eso, ¿no? Que marcaron las creencias de ambas culturas, chocaron. Y bueno, los que vinieron con pólvora se sometieron a los demás, ¿no? En la creencia de un Dios bueno. Pero bueno, eso no es el tema de este tipo de videos, pero bueno, siempre es bueno recordar de que siempre uno tiene que ver los dos lados de la moneda. No podemos juzgar a las demás culturas. ¿Por qué? Porque vivieron en una época muy distinta a la nuestra, ¿no? Nosotros vivimos en el tercer mundo, estaríamos comparando lo mismo, ¿no? Viene un país de tercer mundo, nos invade y destruye todas nuestras creencias. Y es lo mismo lo que ocurrió, ¿no? Obviamente los incas no eran, para ellos no eran de tercer mundo. Y les recuerdo que muchas de las técnicas hidráulicas, mucho de la medicina, incluso, los incas ya estaban adelantados a su tiempo. Imagínense que hacían cirugías de cráneo, trepanaciones craneanas, ¿no? Para la época, o sea, hace más de 1500 años, ¿no? Entonces, hay que ver también qué sentido es el retraso, ¿no? Tal vez el retraso fue más en lo tecnológico, ¿no? El uso de la pólvora y la escritura, ¿no? Que fue un papel fundamental en la conquista y la destrucción, porque hubo destrucción y eso pues nadie lo va a negar. No, pero bueno, son cosas que suceden en un tiempo determinado, ¿no? Otros dicen que, bueno, que Sacsayhuamán, Machu Picchu fueron construidos por extraterrestres, ¿no? Daría a pensar por la precisión de las rocas, ¿no? Pero bueno, nadie sabe exactamente. Hace poco hemos estado en un centro arqueológico
y ha habido tallado en roca en vivo, o sea, es imposible y no utilizar algún tipo de material, ¿no? Por ejemplo, una pequeña muestra, ahorita les voy a dar cuál era la perfección del tallado, ¿no? Entonces, por fricción demoraría tiempo. Entonces, obviamente las personas dicen, no, hubo intervención alienígena, bueno, a los Anunnakis dicen, ¿no? Pero cada uno tiene una teoría, las teorías son válidas, pero hay que comprobarlas y esas son un poquito más difícil de comprobar. Miren, ¿no? La perfección, ¿no? Para aquellos, para la época, pues era perfecto y para ahora también, en partes, son construcciones perfectas. Por decir que estas construcciones han soportado dos terremotos, ¿no? Del 50 y del 80. Terremotos sucedidos en la ciudad del Cusco y, y a varios sismos, ¿no? Cusco está entre dos fallas geográficas, ¿no? Cosa que mmm, Cusco es una ciudad sísmica. Entonces, algunos afirman que a diario ocurren microsismos, o sea, pequeños sismos a diario. Entonces, por ejemplo, esa es una de las características por qué las construcciones, entre comillas, modernas no soportan un terremoto y estas construcciones que datan de hace más de 1500 años las siguen soportando, ¿no? Algo debe de haber. No, volvamos a lo que es el tallado. Pues miren, ¿no? Este tallado, perfecto para la época, ¿no? Posiblemente un canal, un acueducto, parte de un acueducto, ¿no? Que obviamente fue destruido, sacado de su zona, ¿no? Entonces, por eso en algunos comentarios dicen, no, que fueron construidos por otras civilizaciones más avanzadas. Podría darse el caso, pero comprobar ese tipo de hipótesis es un poquito difícil. Entonces, solo se tiene registros de los incas. Incluso refieren que, y en el anterior video les dije, los incas manejaban tres idiomas, el quechua, el aymara y el puquina. Pero ojo, el puquina es una lengua ya extinta, no existe registros. Y como les vuelvo a decir, solo quedan algunas palabras que no tienen traducción al quechua, del quechua al español. Entonces posiblemente son pequeñas palabras puquinas que han quedado, que se han mezclado con el quechua, ¿no? Entonces el puquina era una lengua de la élite, ¿no? El sector dominante. El imperio inca se basaba en un triángulo, ¿no? Con la cabeza en este caso el inca, hijo del sol, descendiente, luego la nobleza, la casta religiosa, militares, pueblo, y un sistema triangular, ¿no? Ahora otros dicen que sí, los incas eran no socialistas, ¿no? En parte sí, porque era una redistribución equitativa, pero el imperio inca era imperial, ¿no? Sojuzgaba a las demás naciones. Era un sistema capitalista, digamos, ¿no? Absorbía todo para él. Pero a diferencia del sistema capitalista, pues la distribución era equitativa para todos. Todos tenían una función. A los 15 años ya el varón y la mujer ya están aptos para el matrimonio. El rey o el príncipe o el representante que era el curaca les entregaba un topo que es ¿cómo les puedo decir? Un pedazo de tierra que aquí es 1000 metros, ¿no? La nueva pareja conformada tenía que trabajar esa tierra, ¿no? Una parte era para ellos y el otro para el Inca, para la tierra, para la nobleza, ¿no? ¿No? Era un sistema que funcionaba hasta que llegaron los españoles y obviamente, ¿no? Las culturas vencedoras imponen a las vencidas sus costumbres.
Y bueno, acá estamos viendo de la parte de arriba, donde acabamos de entrar, ¿no? Estamos en el sector de Cusilluchayo, no se olviden qué significa Cusilluchayo. A ver, vamos a entrar. Bueno, nunca había tanto tiempo que vengo aquí, pues nunca había venido por aquí, por este sector, pero era darse la vuelta. Aquí vamos a ir a la parte principal, tal vez, de este centro arqueológico que, obviamente, como ustedes ven, están completamente destruidos, ¿no? Han sido destruidos durante el tiempo en la colonia, durante la conquista, ¿no? El otro centro religioso está pues aquí, toda esta montaña de piedra tallados. Ahora obviamente ya está restringido, ¿no? Porque encontraron varios centros, varias edificaciones dentro de ese centro arqueológico. Entonces, antes sí se podía acceder, hay un pequeño túnel que lo utilizaban como una refrigeradora, aunque ustedes no lo crean. En ahí dejaban productos, bueno, carne en este caso, para que pueda mantener la temperatura y no pueda malograrse, ¿no? Hoy utilizamos la refrigeradora antiguamente, y es por eso que algunas construcciones se encuentran en las alturas. No todo tiene un porqué en la vida, ¿no? Se encuentran en las alturas. ¿Para qué? Para aprovechar el frío para la conservación de alimentos, ¿no? Para tiempos venideros, o para tiempos que no había cosecha y tenían que dar de comer a la población, ¿no? Nadie sabe cuál es esta función, por ejemplo, de este tallado, ¿no? Posiblemente un adorno donde ponían algún ídolo, alguna ofrenda. Como les digo, este sector fue completamente desbaratado por los españoles. Bueno, este y otros, ¿no? No tan solo este, ¿no? Hay pequeños tallados, a veces unas rocas que no podemos entender o darle una explicación. Y bueno, ¿no? Aquí también parece un asiento, ¿no? Podría ser, no, no lo sabemos. Ahorita vamos a ir justamente al sector donde está el famoso mono, con las dos serpientes y dos monos. Oh, perdón, el sapo, la serpiente y el mono. Según algunos historiadores, refieren que esa imagen que les voy a mostrar a continuación era un mono agarrando un mundo, ¿no? Aunque usted no parece algo ilógico decir y afirmar y está seguro, pero justamente Virrey Toledo mandó a destruir todo esto, ¿no? Toda la idolatría. Este es el sector, ¿no? Esta es la imagen del mono destruido, ¿no? Cada vez se está destruyéndose más, ¿no? Pasar de los tiempos. Si ustedes pueden apreciar aquí, este sería el mono completo, este sería la serpiente, ¿no? La serpiente que rodea por la espalda del mono. Acá también tenemos otra serpiente. Y los sapos, ¿no? Este sería. Ya queda muy poco de esta imagen. Allá también podemos apreciar a un puma tallado, ¿no? Por eso este es un centro religioso inca que fue destruido, ¿no? ¿No? A ver, vamos a bajar un poco. Bueno, eso no es el puma, ojo. Esta es una pequeña chincana. A ver, vamos a enfocar, ya que las rocas se han movido durante muchos años.
Allá adentro, si ustedes pueden ver, hay una entrada. Obviamente ya está tapada, ¿no? Es una pequeña chincana que se bajaba por aquí. Era muy difícil el acceso. Imagino que había otra forma. Ahorita les voy a mostrar el puma, pero obviamente solo tiene la mitad de la cara. Estas son algunas decoraciones o algunos tallados más. Aquí está el puma, ¿no? Está con la mitad de la cara rota, ¿no? Aquí tenemos todo esto que fue destruido, obviamente. Acá vendrían a ser las orejas. Solo queda este fragmento, ¿no? Por eso decían, en algunos comentarios decían pues de que vinieron de otras civilizaciones, del espacio, creo, ¿no? Podría haberse dado el caso, pero todavía no queda comprobado. Recordemos que simplemente son teorías, no podemos, no se puede explicar cómo los incas construyeron todos o tallaron con simplemente rocas, ¿no? Piedras. Entonces, si ustedes ven, ha pasado casi 500 años, por ejemplo, y todavía se mantiene el tallado fino, ¿no? Obviamente la piedra está erosionándose con el tiempo, ¿no? Es una característica típica de la roca. Tallados perfectos por donde ustedes lo quieran ver, ¿no? Vamos a entrar. Este es un pequeño centro arqueológico, al parecer religioso. No, por eso, bueno, es tallado en roca viva, ¿no? Imagínense tallar todo esto solo con piedra. El tiempo que les haya tomado solo en este sector. Entonces no tallaron de la noche a la mañana, tallaron en años. Bueno, vamos a continuar caminando por el Capajñán. Continuamos. Recordemos, chicos, de que los incas no conocieron, bueno, conocieron el metal, sí, pero no lo utilizaron como otras culturas como herramientas, ¿no? Aquí está como se escribe Kusilichayo. ¿No? Entonces nos vamos despidiendo de este sector. Todavía hay algunos acueductos en este sector. Y bueno, ¿no? Entonces estamos aquí en el sector de Kusilichayo. A ver, vamos a tratar de enfocar, ¿no? Todo ese sector que no habíamos visto. Buenos días. Buenos días. ¿No? Aquí ya tienen algunas ventanas. Y el acueducto, ¿no? Hay un pequeño acueducto aquí. ¿No? Se ha perdido el camino original. Imagino que vendría por este sector de aquí. Por la pared, por lo general. Aquí el tallado también es perfecto, ¿no? Es como un puzzle o un rompecabezas. ¿Mm? Si ustedes pueden ver,
era una pacha, ¿no? Imagino que el, que el canal vendría por la parte de atrás, ¿no? No sabemos. Bueno, allá hay un lado. A ese sector vamos a ir también. Continuamos con la caminata. ¿Se recuerdan la distancia? Si ustedes han visto el video de Piquillacta, cuando he caminado por los muros, es el mismo ancho, ¿no? Obviamente tenía su función y la función era más para el transporte de llamas, animales, ¿no? Antiguamente solo había algunos animales que en la actualidad están, por ejemplo, la llama, la vicuña, la alpaca, ¿no? Esos son los animales que los incas utilizaron era de forma habitual de la zona o propiamente de la región, ¿no? Posteriormente ya fueron introducidos el gato, por ejemplo. El gato viene con los españoles, igual que las ratas en los barcos. Ustedes saben que en los barcos los españoles traían su comida, harina y otros productos, pero también dentro de los barcos habían ratas y obviamente también los gatos, ¿no? Otro animal que vino y que se adaptó fácilmente a esta zona fue la oveja. Ojo chicos, la oveja no es de Perú, fue traída por los españoles. ¿Ya? El perro sí, pero aquí existía un perro, el perro peruano, ¿no? O el perro sin pelo, como le dicen, lo conocen también. Entonces, y esas son las palomas, o como se conoce en quechua, urpis, ¿no? Urpi es el nombre en quechua de las palomas. Al, al perro se le dice alco. Al gato, pese a no ser de la zona, pues se le dice michi, ¿no? Entonces el camino va por allá, pero nuestro objetivo va a ser el centro arqueológico. Buenos días. Buenos días. Entonces vamos caminando por el... Bueno, aquí se han levantado algunas casas que para que no alteren eh, la zona, solo son construidas de adobe, ¿no? Adobe, tierra con el ichu, que son estos de aquí. A ver, vamos a ver. Este es el ichu o la paja, como le conocen también. Se hace una pequeña mezcla, se saca un molde, se pone el sol y salió el adobe, ¿no? No, otra típica característica de aquí de la zona de la sierra es el saludo. Bueno, al señor que le he saludado yo no lo conozco, pero por respeto siempre tengo que saludar. Esa es otra característica de aquí, de la serranía, ¿no? De la parte sur. Se dice que todos en la vida somos arrieros, entonces tenemos que saludar. Bueno, estamos siguiendo el camino desde la Plaza de Armas del Cusco, la parte central del Cusco, ¿no?
y es el camino del Capajñán. Bueno, acá estas rocas no es parte del camino, pero con el tiempo alguien las puso, ¿no? Si ustedes pueden ver, aquí ya, bueno, imagino que todo esto era un poco más abierto, digamos. A ver, primero vamos a entrar al centro arqueológico a filmar. Luego vamos a seguir el Capajñán, porque el Capajñán va por la ladera y va a otro sitio. No es nuestro objetivo, pero les voy a mostrar cómo se dividía, ¿no? En el anterior video se les ha mostrado la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Que pertenecen a la piedra de la familia real. De aquí. A ver, vamos a dar una vuelta más o menos. Ya estoy pergeneando cómo vamos a ir, ¿no? Son pequeñas construcciones. Antes se podía entrar, pero lamentablemente la gente, algunos turistas, algunos locales lo utilizaban como centro para tomar alcohol, ¿no? Decidieron cerrar todo este sector. Buenos días. ¿No? Como les decía, es típico el saludo en la mañana. Así uno no lo conozca, pues es típico el saludo, ¿no? Si ustedes pueden ver el tallado, bueno, estos son pequeñas habitaciones. Allá adentro está el templo del sol y la luna. Acá dice prohibido el paso, ¿no? Por eso es que se está filmando desde esto. No, aquí dice Amaru Marcahuasi, templo de la luna. Algunas construcciones, pues mira, ya lo que les comentaba. Antiguamente la forma de conservación era en lugar, la conservación de alimentos era en lugares específicos, ¿no? Esa pequeña abertura funcionaba como un refrigerador, donde se podía conservar productos cárnicos, ¿no? Hablemos pues de carne de alpaca, carne de la llama, ¿no? Esta parte de la excavación recién se conoce hace 10 años. Hace 10 años recién hicieron las excavaciones aquí. ¿Recuerdan el acueducto? De esas dos fuentes, pues este es el origen, ¿no? De aquí partía. Eso implicaba pues de que traían agua de otro lugar, porque aquí cerca no hay agua. Mm,
A ver, vamos a ir. Y varias piedras talladas. Hay bastante material, bueno, bastante piedra, ¿no? Que posiblemente pertenecían a este sector y que con el tiempo han sido removidos de su lugar de origen.